El cielo sobre Querétaro esa mañana tenía el color del concreto húmedo, y el estacionamiento subterráneo se sentía igual de frío. Mis tacones resonaban contra el cemento mientras caminaba hacia mi coche, aferrándome a la carpeta de cuero que había preparado la noche anterior. Dentro estaban los documentos que me habían pedido llevar pruebas de mi identidad, registros del fideicomiso de mi difunto padre y las notas que Javier y yo habíamos guardado cuidadosamente durante años. Habían pasado 3 meses desde el funeral de Javier, y pensé que ya había enfrentado lo peor, pero al llegar al segundo nivel del estacionamiento, un olor extraño me hizo detenerme. Al principio, creí que era la mezcla habitual de aceite y escape, pero este era más agudo, metálico, gasolina, mi coche. Un Honda plateado que había sido mi compañero por casi una década. Estaba justo donde lo dejé la noche anterior. El olor parecía venir de debajo. Dudé, inclinándome un poco, cuando una voz cortó el silencio. «Señora, no encienda ese coche». Me giré rápidamente. Un hombre se acercaba desde detrás de un pilar de concreto. Llevaba una chamarra gastada, jeans con dobladillos deshilachados y botas que habían conocido mejores años. Su cabello estaba desaliñado, su rostro marcado por el cansancio. A primera vista, parecía solo otro vagabundo buscando refugio del frío. Pero su tono no era hostil, era urgente. «Aléjese», le dije, apretando la carpeta como si fuera un escudo. Alzó las manos. «No vengo a hacerle daño, pero no gire esa llave. Su nuera tiene planes que usted no ve». Sus palabras me golpearon más fuerte que el olor a gasolina. «Clara», había dicho Clara sin pronunciar su nombre. Apreté más la carpeta. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de mi familia?» «Me llamo Esteban Carvajal. Antes trabajaba arriba, en Morales y Torres, hasta que me echaron». Su aliento formaba nubes blancas. «Por favor, solo confíe en mí lo suficiente para no encender ese coche». Cada instinto me gritaba que corriera, que llamara a seguridad, que fingiera no haber oído. Pero el olor bajo mi coche, la forma en que sus ojos se clavaban en mí, no salvajes, no amenazantes, sino desesperados, me hizo dudar. Di un paso atrás, alejándome de la puerta del conductor, sintiendo mi corazón golpear contra mis costillas. Sin decir más, me dirigí a la escalera. Mis tacones repiquetearon contra el cemento mientras empujaba la puerta, dejando el coche atrás en la penumbra. Cuando llegué a la calle, mi pulso seguía acelerado. Seguí caminando hacia la oficina de abogados, con la carpeta apretada contra mi pecho, preguntándome qué enfrentaría al abrir la siguiente puerta. La fachada de vidrio de Morales & Torres brillaba contra la mañana gris, pulida con el lustre del dinero antiguo y las reputaciones cuidadosas. Empujé las puertas giratorias, estabilizándome con una mano en la carpeta de cuero. Mi pulso se había calmado desde el estacionamiento, pero el olor a gasolina aún rondaba mi mente. Una recepcionista con una sonrisa practicada hasta la indiferencia me guió por un pasillo alfombrado. La sala de juntas era toda de caoba y latón. El tipo de lugar diseñado para impresionar por su peso más que por su calidez. 3 abogados estaban alineados de un lado de la mesa, con papeles perfectamente apilados. Del otro lado, con las piernas cruzadas, estaba Clara. Ella lucía impecable, como siempre, cabello liso, uñas perfectamente pintadas, una blusa de perlas remetida en una falda a la medida. Pero noté un leve tic en la comisura de su sonrisa cuando me vio entrar. Sorpresa, tal vez incluso molestia, que ocultó rápidamente tras esa fachada pulida. «Miranda», dijo cálidamente, poniéndose de pie como si yo fuera una invitada de honor. «No estábamos seguros de que vendrías hoy. Es un momento tan difícil». Tras la partida de Javier, su tono destilaba simpatía, pero sus ojos no. Tomé asiento sin tocar su mano extendida. El abogado principal, el señor Vargas, ajustó sus lentes. «Señora Mendoza, gracias por venir. Estamos aquí para revisar algunas modificaciones al fideicomiso Mendoza. Estos cambios son simples.
Solo buscan garantizar estabilidad para el futuro del pequeño Mateo. Deslizó una carpeta por la madera pulida hacia mí. Mi estómago se apretó. Dentro, vi páginas selladas con timbres legales. Párrafos cargados de un lenguaje que reconocí lo suficiente como para saber que estaba mal. El fideicomisario propuesto ya no era yo. Era Clara. Vargas carraspeó. Dadas las recientes preocupaciones sobre la memoria y la toma de decisiones, se consideró prudente que la señora Ramírez asumiera la gestión del fideicomiso. Por supuesto, todos los fondos seguirán dedicados al bienestar de Mateo. Miré a Clara. Ella ladeó la cabeza, con una expresión suave de lástima. No se trata de dudar de ti, Miranda. Solo queremos protegerte del estrés innecesario. Diego y yo solo queremos lo mejor para Mateo. Las palabras punzaron como agujas pequeñas. Durante años, Javier había dicho que yo era la que confiaba para equilibrar nuestras finanzas, invertir sabiamente, proteger el futuro de la familia. Lo repitió cuando estaba muriendo, apretando mi mano con la fuerza que le quedaba. Y ahora estaban aquí, reescribiendo sus deseos frente a mí. Mi voz fue firme. Javier nunca cuestionó mi capacidad para manejar el dinero, ni mi padre cuando creó ese fideicomiso. Estos papeles no son sus palabras. La sala se tensó. Vargas ofreció una sonrisa fina. Los recuerdos pueden desvanecerse. Señora Mendoza, los documentos, sin embargo, no mienten. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió. La manija giró, y Esteban Carvajal entró. Parecía fuera de lugar entre los trajes impecables, con su chamarra gastada y el rostro demacrado. Pero su mano sostenía una carpeta gruesa. Los ojos de Clara se abrieron. El color se desvaneció de sus mejillas. Por un instante, lo miró como si hubiera visto un fantasma. Luego, su cuerpo se desplomó contra la silla, inmóvil. La carpeta en la mano de Esteban parecía de pronto más pesada que toda la sala. La sala quedó en silencio tras el desmayo de Clara, pero mi mente estaba lejos de estar calmada. Mantuve las manos cruzadas sobre la mesa, mirando la madera pulida hasta que el recuerdo de Javier me estabilizó. Él siempre había planeado con cuidado, sin dejar nada al azar. Hace años, cuando mi padre falleció, fue Javier quien sugirió poner la herencia en un fideicomiso para los hijos de Diego. Les dará un futuro. Pase lo que pase, había dicho. Creía en prepararse para lo inesperado. Y ahora, aquí estaba la tormenta. La voz de Esteban rompió el silencio, áspera pero deliberada. Trabajé para Morales Antorres durante 12 años, asistente legal. Manejé archivos que estaban por encima de mi nivel, pero escuché y vi lo suficiente. Clara comenzó a visitar la oficina sola hace unos 6 meses. Primero, eran preguntas casuales sobre planificación patrimonial. Luego, reuniones a puerta cerrada, solicitudes de documentos que no tenía derecho a ver. Lo miré, escéptica. Su chamarra olía ligeramente a lluvia y cigarrillos. Su cabello era un enredo que hablaba de noches sin refugio. ¿Y te dejaron estar en esas reuniones? Negó con la cabeza. No, pero las paredes son delgadas, y los empleados hablan. Hice preguntas, y en 3 semanas me mostraron la puerta. Indemnización, orden de silencio, todo el paquete. No firmé. Su mano tembló al dejar la carpeta. Casi me fui para siempre. Pero tu esposo, él fue amable conmigo una vez. Me trató como si importara cuando la mayoría de los clientes no lo hacía. No podía dejarlo pasar. Mi garganta se cerró. Quería creerle, pero la desesperación puede hacer que cualquiera invente historias. Sin embargo, los detalles del momento, la precisión encajaban demasiado bien con las dudas que había ignorado durante meses. Las sonrisas compasivas de Clara, sus susurros tranquilizadores a Diego cuando pensaba que no miraba, su entusiasmo por manejar papeles que nunca debieron ser suyos. Miré la carpeta entre nosotros, dividida entre el miedo y la determinación. Lo que contuviera me arrastraría más profundo en la pelea que Javier había confiado en que enfrentaría.
Los abogados se recuperaron rápido del desmayo de Clara. Aunque el aire en la sala se sentía cargado de algo agrio, Vargas se inclinó hacia adelante, deslizando otra carpeta hacia mí. Señora Mendoza, antes de continuar, deberíamos revisar algunas preocupaciones adicionales. La abrí con manos reacias. Dentro había informes médicos con mi nombre, notas que sugerían confusión, desorientación, incluso paranoia. La firma de un médico que no reconocía me miraba fijamente. Mi estómago se hundió al leer. La paciente se agitó al intentar recordar compras recientes. Luego venían declaraciones escritas, supuestamente de amigos de la familia, afirmando que confundí fechas, perdí dinero, acusé a Diego de robar, y luego las fotos e imágenes granuladas de mí en la caja del supermercado, en el banco, incluso entrando a la iglesia. Cada pie de foto tergiversaba la escena, incapaz de calcular el cambio. Olvidó el PIN, acusó al cajero de fraude, todo mentiras, pero vestidas con la ropa de la verdad. Vargas carraspeó, su voz suave como mármol pulido. Como pueden ver, hay un patrón de comportamiento preocupante. Estas modificaciones son en su mejor interés, así como en el de Mateo. Mis manos temblaron, pero antes de que pudiera responder, sentí un roce en mi manga. Esteban, sentado justo detrás de mí, deslizó una carpeta sencilla bajo la mesa. La bajé a mi regazo. Dentro había páginas nítidas, los documentos originales del fideicomiso, fechados, firmados, intactos. Las disposiciones de mi padre eran claras. Yo sería la guardiana interina hasta que Mateo alcanzara la mayoría de edad o el tribunal nombrara un fideicomisario neutral. Nada sobre Clara, nada sobre incompetencia. La diferencia entre los dos conjuntos de documentos era un abismo de mentiras. Cerré la carpeta que Vargas me dio. No firmaré nada hoy, frunció el ceño, pero mantuve mi voz firme. Quiero a mi abogada presente, Laura Guzmán. Ha sido nuestra consejera durante años. Si estos papeles son legítimos, ella lo confirmará, por primera vez. Sus sonrisas pulidas vacilaron. El abogado más joven se movió inquieto, y Clara, pálida pero recuperándose, apretó el brazo de su silla con los nudillos blancos. Tendré a Laura aquí esta tarde, continué. Hasta entonces, nada avanza. El silencio en esa sala fue más pesado que los accesorios de latón en las paredes. Y me siguió al pasillo, presionándome mientras alcanzaba mi teléfono. A la mañana siguiente, me senté rígida en un banco de madera dentro del Palacio de Justicia de Querétaro. Con el olor a barniz y papel viejo espeso en el aire, Laura Guzmán había insistido en que actuáramos rápido. Ella estaba al frente, impecable en su traje azul marino, una presencia que parecía llenar la sala más de lo que su figura permitía. Cuando el secretario llamó nuestro caso, la seguí a la mesa, con el pulso retumbando en mis oídos. Los abogados de Morales Santorres ya estaban allí, con su confianza envuelta en corbatas de seda y maletines pulidos. Clara estaba detrás de ellos, pálida pero desafiante, con la mirada fija en el suelo. Laura no perdió tiempo. Señoría, solicitamos una orden de restricción temporal inmediata para preservar la integridad del fideicomiso. Tenemos razones para creer que se han hecho alteraciones sin autorización adecuada, respaldadas por registros médicos falsificados y declaraciones de testigos. Colocó la carpeta de Esteban en la mesa. La jueza, una mujer severa con un moño gris acerado, hojeó los originales y luego las copias presentadas por la firma. Su ceño se profundizó con cada página. Abogados, dijo bruscamente a Morales Santorres, estas discrepancias no son menores. Emitiré una orden de restricción temporal. No se harán modificaciones, desembolsos ni cambios de autoridad del fideicomisario hasta que este tribunal tenga claridad. El martillo golpeó una vez, pero el sonido resonó en mi pecho como un trueno. Laura continuó. Señoría, también solicitamos los registros completos de facturación de Morales Santorres de los últimos 12 meses.
particularmente las entradas relacionadas con la señora Ramírez. La jueza asintió. Producirán esos registros en 7 días. No cumplir será tratado como desacato. Por primera vez vi a Vargas titubear, su calma practicada resquebrajándose. Afuera, en las escaleras del juzgado, el viento de febrero cortaba como cuchillo, pero respiré más profundo de lo que lo había hecho en semanas. Esteban estaba a un lado, con las manos en los bolsillos. Cuando me acerqué, al principio no me miró. Casi no te digo nada, admitió. Saben cómo destruir a la gente. Tenía miedo, pero el silencio se sentía como traición. Tu esposo me trató mejor que la mayoría. No podía irme así. Lo estudié desaliñado, cansado, cargando el peso de demasiadas noches malas. Imperfecto, sí, pero valiente de una manera que importaba más que el brillo. Mientras me giraba hacia Laura, que ya respondía a llamadas para el próximo paso, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Llegaron a mi casa sin avisar. Diego al frente, Clara un paso detrás. Mi hijo parecía agotado, con los hombros encorvados por semanas, quizá años, de una presión que no había visto hasta ahora. La expresión de Clara estaba cuidadosamente compuesta. Aunque sus ojos titilaron al cruzarse con los míos, puse las fotos en la mesa de centro entre nosotros. Las imágenes de mí en el supermercado, en el banco, los subtítulos que convertían recados cotidianos en señales de declive. Diego frunció el ceño, tomando una... Mamá, esto no parece. Se detuvo. Clara se inclinó hacia adelante. Diego, sabes que ella ha estado teniendo problemas. Estas son solo muestras de lo que todos hemos notado. Lo miré a los ojos. ¿Recuerdas cuando cancelamos la cena de Navidad el año pasado? Me dijiste que Clara estaba enferma. Pero aquí dice que olvidé nuestros planes por completo. Su ceño se apretó. Miró a Clara. Eso no es lo que pasó. Su compostura se deslizó. Lo alcanzó. Pero él se apartó ligeramente. Su voz se quebró. No tuvimos opción. Diego, estamos ahogándonos. El negocio se está derrumbando. 2 hipotecas. Tarjetas de crédito, 2.500.000 pesos que no podemos cubrir. Necesitábamos el fideicomiso para estabilizar todo. Él la miró como si hablara un idioma desconocido. Entonces torciste sus palabras, su vida, para hacerla parecer incompetente. Las lágrimas de Clara cayeron rápido, emborronando su maquillaje. Pensé que si mostrábamos que no podía manejarlo, nos lo darían, a ti, a mí. Podríamos haber arreglado todo. Diego soltó la foto, con la mano temblando. Se giró hacia mí, con la vergüenza escrita en su rostro. Estabilicé mi voz, aunque mi pecho dolía. No me estabas protegiendo. Diego, estabas preparándote para borrarme. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier martillo, y nos llevó al momento en que fuerzas externas comenzarían a desmantelar el castillo de naipes que Clara había construido. La detective Sandra Morales llegó a mi casa 2 mañanas después, con su placa bien puesta en el cinturón y un cuaderno de cuero bajo el brazo. Era tranquila, pero directa. El tipo de mujer que parecía ver más de lo que cualquiera decía. Diego estaba inquieto en el borde del sillón, mientras Clara se encorvaba al otro lado del sofá, con los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Sandra extendió copias de documentos en mi mesa de comedor, mis supuestos registros médicos, las declaraciones falsas de testigos y recibos por honorarios de consultoría facturados por Morales Santorres. Cada página caía como una piedra en el agua. Hemos confirmado que varios de estos testigos fueron pagados, dijo Sandra sin rodeos. Vecinos que de repente recordaron incidentes que nunca ocurrieron. Empleados que firmaron declaraciones tras recibir sobres con dinero. Y esto levantó una factura de la firma con el nombre de Clara. Clara miró la mesa, con los labios temblando. Esteban, sentado cerca, se movió incómodo antes de deslizar su pequeño cuaderno en espiral hacia la detective. Anoté todo lo que vi, fechas, horas,
personas entrando y saliendo de la oficina de Morales, incluso conversaciones que escuché. Sandra ojeó, asintiendo lentamente. Esto corrobora el rastro de facturación, suficiente para abrir cargos por fraude y conspiración. La voz de Clara era apenas un susurro. ¿Qué me pasará, Sandra? La miró con calma. El fiscal está dispuesto a ofrecer un acuerdo si cooperas. Libertad condicional, restitución, servicio comunitario. A cambio de testificar contra Morales y sus socios, la cabeza de Diego cayó entre sus manos. Dios. Clara levantó la mirada hacia mí, con los ojos rojos. Mamá, debí haberlo visto. Estuve ciego. Dejé que envenenara lo que papá nos dejó, lo que tú has protegido siempre. Pero ahora estaré contigo. Cueste lo que cueste, testificaré. Apoyé la palma en la mesa, anclándome. La traición era más profunda que cuentas y firmas. No solo intentaron tomar dinero, intentaron robar mi nombre, mi competencia, la confianza que Javier depositó en mí. No era solo robo, era borrarme. Mientras Sandra recogía las pruebas y cerraba su carpeta, supe que el siguiente capítulo de esta lucha no dejaría a nadie intacto. El día después de la visita de la detective Morales, Diego pidió a Clara que se reuniera con él en mi cocina. Estaba rígido junto a la encimera, con las manos apretando el borde como si se preparara para un impacto. Clara estaba frente a él, sus ojos saltando entre nosotros, buscando un salvavidas que no estaba ahí. No puedo defenderte, dijo Diego finalmente, con la voz áspera por el agotamiento, ni ante el tribunal, ni ante mamá, ni siquiera ante mí mismo. Si me llaman a testificar, diré la verdad. Sobre todo, Clara retrocedió como si la hubieran golpeado. Diego, por favor, no, la cortó, más duro de lo que nunca lo había oído. Me hiciste dudar de mi propia madre. Falsificaste papeles para borrarla. Te amé, pero no cargaré más con tus mentiras. El silencio se alargó hasta que Clara se hundió en su silla, su compostura rompiéndose. Entonces tomaré el acuerdo, susurró. 3 años de libertad condicional, restitución de los honorarios legales, 400 horas en el banco de alimentos. Al menos no iré a prisión. Las palabras cayeron como piedras en la sala. Para ella era rendición, para Diego era colapso, para mí era justicia y duelo a la vez. En semanas, los socios de Morales Antorres fueron acusados. Las transcripciones judiciales detallaron cómo habían construido un negocio paralelo, alterando herencias para obtener ganancias. 2 socios principales recibieron sentencias de prisión, y la reputación de la firma se derrumbó en los titulares. Lo vi desarrollarse con una extraña mezcla de vindicación y vacío. La ley había hecho su trabajo. El fideicomiso de mi padre estaba intacto. Los deseos de Javier preservados. Sin embargo, mi familia estaba fracturada a mi alrededor. Un hijo atrapado entre la vergüenza y la lealtad. Una nuera atada al servicio en lugar del amor. Me pregunté si lo que se había roto podría restaurarse, incluso cuando la siguiente audiencia se acercaba. La audiencia final llegó a principios de la primavera, con la lluvia corriendo por las ventanas del juzgado, como si el cielo mismo estuviera cansado de nuestra lucha. Me senté en la mesa de los peticionarios junto a Laura, con las manos cruzadas, escuchando mientras la jueza leía su decisión. Señora Mendoza, dijo, con un tono ni suave ni duro, solo resuelto. Su testimonio fue claro, sus registros precisos y sus intenciones incuestionables. Sin embargo, dado el tamaño del fideicomiso, el tribunal considera apropiado nombrar un fideicomisario neutral para gestionar los activos. Esto es un procedimiento estándar. Usted seguirá siendo la tutora de la persona de su nieto. Con autoridad sobre su cuidado y bienestar diarios, asentí, firme a pesar del destello de decepción. Sabía que esto era probable. Lo que más importaba era que el futuro de Mateo estaba seguro. Libre de papeles falsificados y reclamos falsos, Diego captó mi mirada desde la galería. Su expresión llevaba tanto disculpa como gratitud.
como si supiera que la confianza depositada en él había sido demasiado tensa. Se había mudado a un departamento modesto en el centro, cambiando la gran casa en jardines de la hacienda por 2 recámaras sobre una cafetería. Hablaba de reconstruir su práctica de consultoría desde cero, esta vez con honestidad en lugar de apariencias prestadas. Esteban se había instalado en el desván del garaje detrás de mi casa. Cortaba el césped, podaba los setos, mantenía el jardín ordenado. Ahora había una firmeza en él, un ritmo de trabajo y descanso que nos anclaba a ambos. A veces, cuando le llevaba café por las mañanas, veía un destello de orgullo en sus ojos, como si él también hubiera reconstruido algo propio. La lluvia había cesado cuando salí del juzgado, y sentí una extraña calma, como si el martillo hubiera cerrado no solo un caso, sino un capítulo de mi vida. 6 meses después, el otoño se asentó sobre Querétaro con una mano más suave que las tormentas que habíamos soportado. En la esquina de mi jardín, un joven limonero extendía ramas frágiles hacia el cielo. Lo planté para Mateo, un recordatorio de que las raíces pueden mantenerse firmes incluso cuando los vientos arrancan las hojas. Lo regaba cada mañana, susurrándome a mí misma que estaba creciendo. Como nosotros, las horas de libertad condicional de Clara estaban casi a la mitad. Me llegaron noticias del banco de alimentos, servía comidas, apilaba latas, lavaba platos hasta que sus manos estaban en carne viva. A veces, Esteban iba a hacer voluntariado allí también, cargando cajas de productos o arreglando una bisagra rota. La ironía era aguda, pero él me dijo que no iba por ella. Voy porque sé lo que se siente estar del otro lado de la línea, dijo. Diego alquiló una pequeña oficina cerca de la avenida Constituyentes. El letrero decía simplemente Consultoría Mendoza, sin socios, sin ilusiones, solo trabajo honesto. Pagaba las deudas poco a poco, caminando con una nueva humildad. Cada semana venía, trayendo a Mateo a jugar en el jardín, y veía al hombre que Javier y yo esperábamos que se convirtiera. Ya no me sentía como una viuda esperando ser borrada. Era madre, abuela, guardiana de lo que importaba. Las mentiras no me destruyeron, me afilaron. No solo protegí una herencia, preservé un futuro.